Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de la Escuela Vegana para Padres. Hoy vamos a hablar sobre los nutrientes importantes en una alimentación basada en plantas. Para los que recién se están uniendo el día de hoy, yo soy nutricionista especializada en alimentación basada en plantas. Tengo 2 diplomados en esta materia y actualmente estoy cursando uno más en alimentación basada en plantas y su relación con el deporte. Ahora quisiera empezar la charla de hoy indicándoles que no existen grandes diferencias entre la alimentación de un niño omnívoro y el de un niño basado en plantas o un niño que se alimenta a base de alimentos de origen vegetal. Y esto no lo firmo yo, sino los diferentes estudios científicos que han estudiado los patrones alimentarios de las personas, de los adolescentes y de los niños, además de las posturas ya de organizaciones a nivel mundial que han armado incluso manuales para poder tener lo más estandarizado posible este patrón alimentario y así evitar deficiencias. El día de hoy nos vamos a encargar de conocer qué cosas son los macronutrientes, es decir, los nutrientes que necesitamos en mayor cantidad y que son moléculas más grandes, como las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Y también vamos a hablar de los micronutrientes, de las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita para que esté saludable y no haya ninguna deficiencia. Como les mencioné, hay ya estudios acerca de los diferentes patrones alimentarios basados en plantas. Y aquí tengo uno que me gustaría compartir con ustedes, que mostró cómo los papás están alimentando a los hijos que llevan una alimentación 100% basada en plantas y cómo podría haber una deficiencia si es que no prestamos atención. Una de las cosas que vemos es que actualmente tanto el ser vegetariano como vegano, sea postura ética o llevar una alimentación basada en plantas al 100% se encuentra en aumento. Lamentablemente, aún hay especialistas, sean pediatras o nutricionistas, que consideran que ese patrón alimentario no es el adecuado para niños o para personas de cualquier grupo etario. Y la verdad es que no es así. Si se hace de una forma responsable, variada y suficiente, es decir, que se consume la cantidad de alimentos necesarios, no tendría que haber problemas. Uno de los puntos que he puesto es que podría haber una comunicación más complicada. Y aquí, definitivamente, ustedes como papás, tutores, tienen mucha más experiencia que yo, porque podrían contar sus experiencias o sus anécdotas de cómo los pediatras o diferentes profesionales de la salud o incluso amigos les dicen que no está bien llevar este patrón alimentario. Algo que sí es muy importante es que desde que el bebé nace o incluso desde que la mamá queda embarazada, es importante que se haga un seguimiento con nutricionistas para evitar tener deficiencias nutricionales. Hay muchas organizaciones a nivel mundial que avalan una alimentación basada en plantas al 100% para niños, para bebés o para personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, en lactancia, etc. Lo único importante es que se tiene que considerar una suplementación si en caso no se cubriera algún nutriente, porque sabemos que en la etapa de la niñez algunos niños son muy picky, no les gusta comer algunas cosas, entonces ahí se debe evaluar si es necesario o no alguna suplementación. En el caso de los niños que no sean tan pesados, entre comillas, para comer, pues se evalúa, pero sí o sí la vitamina B12 es necesaria. Y se evalúa si estos niños necesitan vitamina D en suplemento u omega 3. Bien, una vez dicho esto, la parte de la introducción, para que tengamos en consideración que si lo hacemos de forma responsable y suficiente, no va a haber ningún problema.
me gustaría que hablemos de los macronutrientes, de las proteínas, de los carbohidratos y de las grasas. Y cabe mencionar que todos son importantes. No, la proteína es más importante porque a veces le damos mucha más importancia a la proteína que a la grasa y nos olvidamos que existen grasas esenciales como el omega 3 que debe ser consumida todos los días para que nuestro cerebro funcione de una manera eficiente. Vamos a empezar con los carbohidratos, que son los nutrientes que incluso hay personas que les tienen miedo, que creen que no son son tan necesarias, e incluso hay patrones alimentarios que la excluyen en su totalidad o tratan de no consumirla tan seguido. Y en realidad los carbohidratos son una fuente de energía que nuestro cuerpo necesita para poder hacer todas las actividades, no solamente como estudiar, trabajar, cocinar, sino a nivel de células. Y es muy necesario eh, e importante consumir en la medida de lo posible alimentos integrales, como por ejemplo avenas, quinoa, por ejemplo si quieren arroz. En la parte del arroz, sí me gustaría comentarles que las personas o niños que tienen anemia es mejor que consuman arroz blanco, o si van a consumir arroz integral, es muy importante que lo remojen y lo laven para eliminar antinutrientes y que esos antinutrientes no impidan la absorción de hierro. El hierro también lo vamos a ver hoy, vamos a ver técnicas para poder evitar la anemia. De hecho, tenemos un módulo entero en esta escuela para evitar la anemia, ya que como ustedes saben, el Perú es uno de los países que lamentablemente tiene un gran índice de anemia, sobre todo en niños y en mujeres, en edad fértil. Por eso decidimos tener un módulo entero para conocer todo acerca de esta enfermedad y cómo poder evitarla o combatirla en caso alguno de ustedes la tenga. Entonces, dentro de los carbohidratos, regresando a los carbohidratos, tenemos la fibra. La fibra es muy importante para una buena salud intestinal, para que podamos ir al baño todos los días, evitemos el estreñimiento y en el futuro enfermedades digestivas tan inofensivas, por decirlo de alguna forma, como las hemorroides y tan problemáticas como el cáncer de colon. Valga el mensaje que quiero mencionarles es que la fibra es muy importante para nuestra microbiota intestinal y con eso evitar que nos enfermemos, ya que dentro de nuestra microbiota intestinal están nuestras defensas y estas nos protegen de las diferentes enfermedades. Puede ser que ustedes igual se enfermen, ¿no? Es normal que nos podamos contagiar de una gripe, pero cómo reacciona nuestro cuerpo para defendernos de diferentes bacterias, parásitos, virus, va a depender mucho de nuestro sistema inmunológico y muchísimo de nuestra microbiota intestinal. Y probablemente ustedes se van a dar cuenta que cuando están comiendo más frutas, verduras, tratando de comer más alimentos de origen vegetal que sean integrales, pues ustedes van a sentir que van a tener la fuerza suficiente o un sistema inmunológico más fuerte para combatir las enfermedades. Caso contrario pasa cuando nosotros llevamos una alimentación alta en alimentos ultra refinados o muy procesados, mucha fritura, que cuando nos enfermamos, pues literalmente sentimos que nos estamos sintiendo muy mal. Entonces sí es muy importante mantener nuestra microbiota intestinal. Y los carbohidratos ahí tienen una gran importancia. Dentro del mundo de las grasas, aquí les he puesto algunas imágenes, probablemente van a ver la aceituna, van a ver la palta, la chía, la linaza, algunos suplementos, siempre y cuando sea necesario. No siempre necesitamos suplementos. Sí me gusta indicar que si tenemos niños en casa que no suelen comer alimentos ricos en omega 3, se debe evaluar una suplementación porque es muy importante para la salud cerebral. Entonces, las grasas son elementos estructurales de las membranas celulares y nos ayudan también para la absorción de triglicéridos y son precursores de hormonas. Por eso es muy importante consumirlas,
muchas personas le tienen miedo a consumir grasas por esta creencia de que, ay, te vas a subir de peso, no comas grasas, no comas palta, no comas aceituna. De hecho, dentro del movimiento basado en plantas, hay uno que evita los aceites refinados, las frituras, o incluso los aceites y tratan de ir de frente a las semillas, sea la chía, la linaza, el girasol o a los frutos secos, pero hay otras corrientes que no discriminan a los aceites ni los ponen como alimentos que puedan perjudicar a la salud humana, simplemente pues tratan de usarlos siempre y cuando no sean frituras. Y ustedes van a decir, pero Patti, es muy difícil no comer algo frito, ya que por cultura, la gastronomía peruana tiene platos que utilizan fritura, por poner un ejemplo, lo hemos saltado, e incluso la papa a la huancaína para poder hacer el sofrito antes de licuar el ají con la cebolla, existe dentro de la cultura gastronómica peruana y me animo a decir que dentro de la gastronomía latinoamericana, porque recordemos que tenemos estudiantes actualmente que están en otros países y que nos están viendo desde otros países. Entonces, en esos casos, lo ideal sería reducir, si es que no se puede eliminar, porque sabemos que la comida no solamente tiene que nutrirnos, sino que también tiene que satisfacer necesidades eh, en general, como que sea agradable a la vista, que nos dé una satisfacción al momento de consumirla, que sea un momento agradable en la familia, entre otros. De, y ahora, probablemente, muchos de ustedes van a decir, por fin, las proteínas. Nosotros queremos saber cómo cubrirlas. Nos han dicho durante muchos años que tenemos que comer huevo, pollo, pescado o lácteos para poder cubrir las proteínas. Y realmente sí se puede cubrir nuestro requerimiento de macronutrientes como de proteínas si nosotros nos alimentamos con alimentos de origen vegetal, siempre y cuando hagamos una combinación o variación durante toda la semana. La proteína no solamente tiene la función de brindar este crecimiento muscular, porque está muy asociado en que nosotros digamos, sí, la proteína es para que tengamos músculos fuertes, y no, acá les dejo las muchas funciones que tiene la proteína y por qué es muy importante consumirlas. ¿Y por qué voy a hacer hincapié en ellas? Porque en el último año que vengo atendiendo pacientes, me he dado cuenta que la mayoría, o al menos el 50% de los veganos que atiendo o vegetarianos que atiendo, no comen suficiente proteína. El otro 50 sí es muy, eh, no quiero decir estricto, pero sí es como un poco más responsable en contra de la ingesta de proteína, porque tratan de que coman proteína en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, al menos en las comidas principales, reconocen cuáles son los alimentos que tienen proteína, pero hay un grupo que todavía no, y por ejemplo, cuando hacemos la anamnesis alimentaria, no les pregunto qué comieron el día anterior, recordatorio de 24 horas, me dicen, bueno, comí pan con palta, eso desayuné, y en el almuerzo comí fideos con verduras, comí ensalada. En la cena comí otra vez fideos y le puse un poquito de tofu, ¿no? 50 gramos. Y cuando empiezo a contar la cantidad de gramos de proteína que han consumido durante el día, me doy con la sorpresa de que algunos solo han consumido 20, 30, alguna vez recuerdo haber hecho el conteo y me salió 18. Y esa persona necesitaba por lo menos 60 gramos. Y obviamente lo conversamos en consulta y le dije, mira, acá está habiendo una deficiencia de proteína. ¿Y cómo se puede ver eso? Cuando el cabello está débil, cuando las uñas se quiebran, cuando no tenemos suficiente energía, cuando de la nada creemos que estamos comiendo alimentos ricos en hierro, pero tenemos deficiencia de este mineral, porque en nuestros exámenes salimos con la hemoglobina baja o con la ferritina baja. Yo sé que son muchos términos y aquí lo menos que quiero es hacerlo complicado. Entonces, las proteínas tienen diferentes funciones como
la defensiva, es decir, para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte. Estructural, por eso les decía que cuando no comemos suficiente proteína se nos quiebran las uñas, se nos quiebra el cabello, se nos cae de una forma más fácil porque forma parte del colágeno, de la elastina, de la creatina. Reguladora porque forma parte de las hormonas, de los neurotransmisores y por eso es tan importante consumirlas para que, por ejemplo, podamos trabajar, estudiar y estemos despiertos y no que a las 7 de la noche, 6 de la noche ya nuestro cerebro se esté apagando. Catalítica porque forma parte de las enzimas que van a ayudar a degradar lo que nosotros vamos a comer. De reserva porque forma parte de la ferritina. La ferritina es el almacén de hierro de nuestro cuerpo. Entonces es muy necesario consumir proteína porque también forma parte de la hemoglobina, de la albúmina que tienen una función de transporte. De nada sirve que tomes tu suplemento de hierro porque el médico te lo recomendó y no comes suficiente proteína porque no vas a generar suficiente hemoglobina si es que no comes proteína. Entonces no es solamente, voy a tomar mi suplemento de hierro, sino también voy a comer alimentos ricos en proteína en mis comidas principales. También tiene una función energética y como les había puesto, no solamente sirve para hacer crecer el músculo. Hace algunos años, o bueno, creo que hasta este año he escuchado que la proteína de origen vegetal es una proteína incompleta y eso significa que no tiene todos los aminoácidos esenciales. Y eso es una falacia, porque no es necesario combinar en un solo plato lentejas con cereales para que haya una proteína completa. Nuestro pool de aminoácidos, es decir, estos pequeños ladrillos que van a ir formando una proteína, se pueden armar en 24 horas. Entonces, acá voy a dar un ejemplo de cómo nosotros podemos armar nuestras proteínas o a través de los aminoácidos. Las menestras, muchas de ellas son limitantes de metionina, que es un aminoácido, y los cereales muchas veces son limitantes de lisina o de treonina. Digo muchas veces porque sí existen legumbres que tienen todos los aminoácidos en una buena cantidad. Cuando decimos la palabra limitante, no significa que no tengan, sino que no tienen tanto o carecen, no tienen lo suficiente. Entonces, sí existen alimentos de origen vegetal que son completos, como la soya, los pistachos, los garbanzos, pero los otros, la quinoa también. Luego existen alimentos de origen vegetal, como las legumbres y cereales, que si bien son limitantes, al hacer una mezcla durante 24 horas, vas a poder sin problema cubrir todos tus aminoácidos esenciales y formar las proteínas para que tu cabello esté fuerte, tus uñas estén fuertes, para que tengas suficiente energía, para que haya suficiente hemoglobina y todas las funciones que acabamos de ver. Vamos a poner un ejemplo práctico. Yo te recomiendo que cojas tu lapicero y un papel. No se preocupen que igual vamos a hablar de menús en los siguientes módulos, pero vamos a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan que les había puesto como ejemplo a un paciente ficticio que había comido de desayuno café con pan con palta? Bueno, ¿cómo potenciamos ese café con pan con palta? Podemos añadirle un poco de tofu revuelto, podemos añadir tofu en lonchas cortado, podemos añadir un poco de carne de soya, podemos añadir hummus hecho por ustedes o comprado, no solamente de garbanzos, también puede ser de lentejas. Luego en el almuerzo, en los fideos que muchos comemos, podemos añadir nuevamente tofu o una salsa boloñesa con carne de soya, pero no 3 carnes de soya que por aquí pasó, sino una buena porción de carne de soya para realmente tener la proteína suficiente. Y en la cena podemos volver a comer los fideos y añadirle otra proteína de origen vegetal. Puede ser lentejas. Personalmente no me gusta la boloñesa de lentejas, sé que hay personas que lo hacen y a mí no me gusta. Puedo añadir tofu, carne de soya, tempe, yuba, y ustedes me pueden dar ejemplos, por supuesto, de qué cosas proteicas le podrían poner a ese menú de ese paciente ficticio que no estaba comiendo suficiente proteína, pero después
de conocer la importancia de todo lo que tiene eh, todas las funciones que tienen las proteínas, lo cambió. Aquí tengo algunas referencias de cómo cubrir el requerimiento de proteína, pero esto va a variar según la edad, según la talla, según el peso, según la cantidad de actividad física y los objetivos nutricionales que la persona tenga o el niño tenga. Pero en general, ustedes si consumen de 3 a 5 porciones, 4 porciones, van a ir cubriendo su requerimiento de proteína. Por ejemplo, acá tenemos media taza de frijoles negros, media taza de garbanzos, de lentejas, 2 cucharadas de mantequilla de maní, un tercio de taza de maní, leche de soya, una taza, tempe, media taza, tofu, media taza y una de quinoa, que es una taza. Y aquí quiero que vean la comparación entre los frijoles, garbanzos y lentejas y la quinoa, porque el marketing es maravilloso y si bien la quinoa es un alimento muy nutritivo, que tiene hierro y que hace unos años se volvió como muy famoso en nuestro país e incluso en todo el mundo, no tiene tanta proteína como las menestras. Y me ha pasado que he ido a restaurantes no veganos o a veces veganos que te dicen, te voy a preparar un bol de quinoa y la persona come, ¿no? Muy feliz la quinoa, pensando que nos va a aportar gran cantidad de proteína y en realidad no es así. Nos va a aportar otros nutrientes, pero no necesariamente mucha proteína. Entonces, media taza de estos alimentos tiene aproximadamente 7 gramos de proteína. Lo ideal sería, por ejemplo, comernos una taza de frijoles, que eso nos va a aportar 14 a 16, porque varía un poquito según el tipo de frijol. Luego le podemos agregar media taza de tofu, que viene a ser como 60 gramos, 50 gramos, nuevamente 7. Ahí ya nos da un total de, oye, espérenme. Claro, seitán. Ah, ya, justo lo que estaba respondiendo César. Todo esto en equivalencias más o menos de 7 gramos de proteína. Digo más o menos porque algunos pueden tener un poquito más, un poquito menos. Hay frijoles como el rojo o el negro que tienen un poco más de cantidad de proteína que el frijol canario, el frijol blanco. Varía un poco, pero en intercambios es más o menos así. Bueno, entonces la idea es que utilicemos esta información para tratar de armar un plato más balanceado. Y de hecho, esta información es apta para todo el público, pero si aquí hay alguna persona que está más interesada en conocer intercambios de así exactos, puede escribirme. Ustedes tienen mi correo electrónico, también tienen mi número de WhatsApp y por ahí puedo pasarles algunas plantillas o información en donde pueden conseguir mucho más. Lo ideal sería que esa información la utilicen para armar sus platos, que lo vamos a ver en los siguientes módulos, tanto para ustedes como para su familia, pero que no se olviden que siempre tienen que pasar por un nutricionista, aunque sea una vez al año, así como van con el dentista cada 6 meses para limpieza de dientes, bueno, o al oftalmólogo para ver si su medida ha aumentado, bueno, lo mismo con el nutricionista para evaluar cómo van sus niveles de B12, homocisteína, hierro y muchas otras cosas que quizás para ustedes es nuevo, no los quiero aturdir, vamos a ir por favor. Por supuesto, para mejorar la biodisponibilidad de las proteínas vegetales hay técnicas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes escuchen que una proteína de origen vegetal no es de alto valor biológico, como seguro han podido escuchar en medios de comunicación, en nutricionistas a través de la radio. Si yo contara todas las veces que he escuchado eso, probablemente sería una persona con menos paciencia de la que soy, porque la verdad es que sí se puede mejorar la biodisponibilidad de las proteínas si las remojamos, si las cocinamos, si las germinamos o si las tostamos. Ahí me faltó añadir el tostar. Por eso también se recomienda que los frutos secos que nosotros compramos en el mercado o
envasado, pues nosotros los tostemos. ¿Y por qué digo nosotros? Porque cuando lo compramos tostado, muchas veces no sabemos a qué temperatura fue tostado, hace cuánto fue tostado, si se les quemó y de alguna forma pues estropeó las grasas saludables que tienen los frutos secos. Hablando de los frutos secos y de las grasas saludables y de las grasas esenciales, tenemos el omega 3. El omega 3 es muy importante para la salud de nuestro cerebro, para la salud cardiovascular, entre otras cosas. Y lo podemos encontrar dentro del mundo vegetal en las nueces, en la linaza molida, en el aceite de linaza o aceite de chía, en la chía molida. Y aquí les he puesto un ejemplo hecho por inteligencia artificial, o sea, la imagen, no mi diapositiva, la imagen, que me gustó mucho y por eso me animé a compartir. Acá está la chía y la linaza y ahí vemos, no sé si se ve, pero vemos un frasquito de aceite. El frasquito de aceite puede ser de cualquiera de estas dos semillas. Es oscuro. ¿Y por qué es oscuro? Porque el omega 3 de la chía y la linaza y cualquier omega 3 es muy sensible a la luz y muy sensible al calor. Entonces, si nosotros vamos a comprar aceite de chía o linaza para consumirlo en nuestras ensaladas y obtener omega 3, sí es muy importante que compremos una botella oscura y que lo mantengamos en la refrigeradora una vez que lo hemos abierto. En el caso de las nueces, que personalmente yo suelo recomendar a mis pacientes por un tema de practicidad y porque muchas veces el moler la chía de la linaza todos los días no les da el tiempo, o molerlas, guardarlas en un frasco hermético cerrado, oscuro, dentro de la refrigeradora, tampoco se les hace muy sencillo. Yo prefiero recomendar las nueces. Eso sí, no las compren tostadas, las tuestan ustedes, o si están ya limpias, es decir, que vienen desinfectadas porque les han comprado en un paquete, pues mucho mejor, ya no las tuestan. Por el tema que les decía que el omega 3 o las grasas son muy sensibles al calor y podemos perder el omega 3 que es tan necesario para nuestra salud cerebral. Entonces, lo que nosotros debemos comer es más o menos 4 nueces, es decir, 8 cerebritos, porque una nuez está compuesta por 2 cerebritos. He visto hace poco el post de una nutricionista que mencionaba que el omega 3 lo encontrábamos en la palta. Si bien la palta tiene un poco de omega 3, no es un alimento fuente. Y aquí todos los alimentos que van a encontrar en esta diapositiva y posteriormente en el PDF subido en su carpeta, son alimentos que son fuentes, es decir, que al comerlos nos va a aportar más o menos el 30 o 35% o a veces hasta el 100% del requerimiento que necesitamos. Bien, no sé si hasta el momento tenemos alguna duda, alguna pregunta, los he mareado, les he dado mucha información. Podemos parar aquí un momento para escuchar sus consultas. Y por supuesto, no se preocupen que toda esta información va a estar subida en la carpeta a la cual ustedes tienen acceso a través del correo. Y van a poder repasarlo, compartirlo, hacerle screen. Bien. Hoy vamos a hablar del hierro, pero como les mencioné, tenemos un módulo entero para hablar acerca del hierro y cómo evitar la anemia. Este mineral es muy importante y dentro de las personas veganas y vegetarianas, no es que encontremos una alta tasa de anemia. De hecho, no hay ningún estudio, o al menos que yo he encontrado, de cuántos veganos peruanos tienen o han tenido anemia. Pero sí es importante que consideremos que si no consumimos alimentos que sean fuente de este mineral, podríamos tener anemia por deficiencia de hierro. Y en el caso de los niños, sobre todo en los 2 primeros años de edad, es muy importante porque puede poner en riesgo su nivel cognitivo. Entonces, es por eso que todas estas campañas del Estado de empezar a dar suplemento
de hierro a niños una vez que empiezan una vez que tienen 4 meses, 5 meses, 6 meses. Y hacerles chequeos también para saber cómo va su hemoglobina. En general, es importante también indicar que la ingesta diaria recomendada de hierro en el caso de los hombres es menor que el de las mujeres. En el caso de las mujeres es 18. ¿Y por qué el doble? Porque nosotras menstruamos y perdemos hierro a través de la menstruación. Y es por eso que fundamentalmente nosotras tenemos que tener mucha más preocupación o estar mucho más pendientes de cuáles son los alimentos que nos van a aportar hierro y también estar pendientes de los síntomas o signos que nos puedan indicar que tengamos. No sé si han visto que hay personas o niños que tienen como rayitas blancas en las uñas. Podría ser un signo de deficiencia de este mineral o incluso de otros. Si tienen la parte de abajo del ojo también no tan oscura, no tan roja como debería ser, también si se les cae el cabello, o si tienen cansancio. El cansancio, ay, que me muero de sueño por las tardes, podría ser también un signo o síntoma de anemia. Entonces sí es importante que nosotros o todas las personas que se alimentan basado en plantas, en general todas las personas deberían hacerse un chequeo anual para conocer sus niveles de hierro, ferritina, B12 y homocisteína. No los quiero marear con estos términos, pero sí es importante que lo tengamos en consideración. De hecho, en el módulo de anemia, que son creo que 2 módulos más, vamos a hablar sobre qué exámenes ustedes como pacientes deben pedirle a sus doctores o a sus médicos o a sus nutricionistas en caso ellos no se lo soliciten, porque también pasa que a veces no lo solicitan, lo cual no debería ser, pero por eso ustedes como pacientes responsables pueden hacérselos, se los pueden mencionar. Entonces, ¿cómo vamos a potenciar la absorción del hierro? Con vitamina C y vitamina A. Esto durante la ingesta de los alimentos ricos en hierro. ¿Y cómo vamos a evitar que ese hierro no se absorba? Pues cuando dejamos de lado el café, el té, las bebidas gaseosas o los suplementos de calcio al momento de consumir alimentos ricos en hierro. ¿Dónde encontramos los alimentos ricos en hierro? En las menestras, en los frutos secos, en las frutas secas, en los cereales integrales, por eso les mencionaba el tema de remojar los cereales, los alimentos enriquecidos y algunas hojas verdes, pero siempre cocidas porque tienen oxalato. Eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿cuáles son las principales fuentes de hierro de origen vegetal? Tenemos a la soya, al tofu, a la yuba, que es un tipo de alimento que sale de la soya, las lentejas, las alberjas partidas, los frijoles, los garbanzos, el maní, la quinoa, la avena, los cereales fructificados. Como les había mencionado, hay alimentos de origen vegetal como la quinoa que tiene antinutrientes y es por eso que es mejor remojarlas. De hecho, la quinoa tiene saponinas que le da ese sabor amargo, entonces es importante remojarla o lavarla muchas veces. En el caso de la avena, cuando compramos la avena integral, esa de hojuelas, es importante lavarla y remojarla para que elimine fitatos. Los fitatos son un tipo de antinutrientes que van a impedir la absorción del hierro y del zinc. Entonces, a remojar y lavar. Si ustedes compran avena instantánea, esa comercial que ya está precocida, pues en ese caso no se hace ese proceso, pero si la van a comprar integral o de grano entero, sí. Como les había mencionado, debemos evitar algunos alimentos a la hora de consumir eh, alimentos ricos en hierro, como infusiones. Aquí están las infusiones como el té, manzanilla, anís y otras herbales. El café, por ejemplo, si ustedes van a consumir en el desayuno pan con tofu, con palta, pues lo ideal sería no consumir el café de forma inmediata, sino pueden tomar su café una hora antes o una hora después. No tomar suplementos de calcio junto con los alimentos ricos en hierro, no tomar vino, no tomar gaseosas, no lácteos como
la leche, el queso, el yogur, porque van a impedir la absorción del hierro. Muchas personas, muchas, cuando hacen sus menestras ponen trocitos de queso, cuando no son veganos, no son vegetarianos u omnívoros. Pero lo que no saben es que al ponerle queso o leche a sus menestras cuando hacen unas salsas o qué sé yo, estamos impidiendo que se absorba el hierro. Entonces sí es muy importante, si ustedes aún son vegetarianos, no combinar las menestras con los lácteos. ¿Y cómo vamos a mejorar la absorción del hierro, la biodisponibilidad del hierro? Acompañando las menestras con fuentes de vitamina C, como algunas frutas y verduras, como por ejemplo añadir mandarina como postre en el almuerzo. Si van a tomar de desayuno pan con tofu y palta, podemos añadirle un poco de tomate que nos va a aportar vitamina C. Podemos añadir también fresas o alguna fruta en el desayuno, si no nos gusta consumir verduras en el desayuno. Acompañar alguna fuente de grasa saludable, porque la grasa saludable va a hacer que se absorba mejor la vitamina A, y la vitamina A va a hacer que se absorba el hierro. Yo sé que puede sonar muy complicado, por eso tenemos un módulo específico para hablar sobre el hierro y la anemia, porque no es tan complicado cuando asociamos nutrientes con alimentos. Y cuando ustedes van a ver ejemplos de almuerzos o desayunos ricos en hierro. Entonces, esperen un poquito, unas semanas, para ese módulo y eso les prometo va a ser mucho más claro. Ya quedó claro también que no debemos combinarlo con café o té. Yo sé que para algunos de ustedes es muy difícil porque, por ejemplo, a mí me encanta tomar de desayuno café. Sin café no soy nada. Entonces, sí lo que hago es tomar el café primero y luego mi desayuno, porque usualmente no me despierto con hambre, sino como a las 2 horas recién me da hambre. O también lo otro que hago es no consumir alimentos ricos en hierro en el desayuno, eh, y si mi almuerzo y cena son mucho más poderosos en este mineral. También es importante remojar las menestras para eliminar los antinutrientes y darles una doble cocción, que eso también va a ayudar a eliminar antinutrientes y de esa manera evitar, Diana, sí. No, bueno, perdón. Vamos a responder algunas preguntas. Melissa menciona si la carne de leche de soya en exceso es dañina para la salud. Bueno, cualquier cosa en exceso puede ser dañino. En general, lo que nosotros buscamos es que siempre hay un balance, es decir, que no todos los días comamos carne de soya. Podemos un día comer soya, podemos comer otro día aceitán, podemos comer otro día menestras, podemos consumir diferentes alimentos, pero realmente, según lo que yo he leído, tendríamos que comer 2 kilos de soya para que pudiera pasar algo a nivel hormonal. Y eso no lo hace nadie, creo. O al menos no, yo al menos no lo he visto. Bien, vamos a continuar con el calcio. Si bien el hierro es un mineral muy importante y como César lo mencionó, gracias Alexandra, la doble cocción es cuando, regresamos un ratito al hierro. La doble cocción es cuando nosotros empezamos a cocinar nuestras lentejas con abundante agua. Empieza a hervir, ya está cocinada las lentejas, botamos esa agua, agregamos nuevamente agua y volvemos a cocinar. Esa doble cocción va a ser, primero, que las legumbres estén más suaves y que el hierro sea mucho más biodisponible. No va a pasar nada eso de, ay, lo voy a seguir cocinando porque la cocina es mala, porque la cocción es mala estoy matando micronutrientes. No. En el caso del hierro, al contrario, lo vamos a potenciar. Si lo hacemos tipo puré, lo vamos a potenciar. ¿Qué nutrientes si se pierden con el calor? El omega 3, pero no es el caso de las menestras. No nos van a aportar omega 3.
vamos a perder vitamina C, pero no es el caso de las menestras tampoco, entonces por ahí todavía. Y aquí no lo puse, pero sí lo voy a poner después, es que nosotros vamos a mejorar el tema de las flatulencias con las menestras si le ponemos una hojita de laurel a la cocción. Va a hacer que no haya tantas flatulencias. Las preguntas, Eli, las vamos a hacer al final, si no nos vamos a atrasar. Sí, tal cual lo que indicas, Diana, es con agua recién hervida. Y hacemos este cambio. Con mucho cuidado para no quemarnos, pero sí. Bien, ahora con el caso del calcio, es muy importante que lo consumamos porque sí hay estudios que mencionan que personas veganas no consumen suficiente calcio, no llegan al requerimiento necesario de calcio. No les estoy diciendo que utilicemos suplementos porque no es necesario. Sí podría ser necesario en algunos casos muy puntuales, pero eso lo tiene que evaluar su nutricionista o el pediatra o el médico de cabecera. Pero en general sí podemos cubrirlo, solamente tenemos que estar atentos a qué consumir en el día a día. El calcio no solamente está en nuestros huesos, está en el líquido intracelular, dentro de nuestras células, en el líquido extracelular, fuera de nuestras células, está en todo nuestro cuerpo y es por eso que es muy importante. Nosotros debemos consumir al menos 1000 microgramos de miligramos, perdón, de este mineral. Y aquí tengo algunos ejemplos para poder lograrlo. Igual como les mencioné, en los siguientes módulos vamos a ver combinaciones de alimentos. Yo les voy a dejar ejemplos de cómo mezclar los alimentos para poder tratar de cubrir estos nutrientes específicos, porque hoy es demasiada información, así que no se preocupen. Acá tenemos algunos ejemplos. El tofu que está hecho con sales de calcio nos puede aportar 350 mg solo con 100 gramos. Las semillas de girasol, perdón, de ajonjolí, 2 cucharadas, 250. Y si, por ejemplo, nos tomamos una bebida de leche vegetal, ya nos aporta 360. Entonces, lo ideal sería que, por ejemplo, en el desayuno consumamos pan con tofu revuelto. Yo amo el tofu revuelto, así que lo van a ver muchas veces como ejemplo. Para la media mañana puede ser que nos comamos fruta con semillas de ajonjolí encima, como si fuera una granola. Y ahí ya, ustedes me ven con las matemáticas, vamos a tener 600 mg. Puede ser que para el almuerzo consumamos una taza de brócoli, ya nos va a aportar 100, ya estamos en 700. Y en la noche, porque queremos una cena ligera y no nos provoca mucho, podemos tomarnos una taza de bebida vegetal y ya llegamos a los 1060. Entonces, sí se puede cubrir calcio, pero como les mencioné, hay personas y hay estudios que indican que los veganos no lo cubren, pero es más por una falta de información, por no saber qué alimentos nos van a aportar este nutriente, cómo hacer las combinaciones, así que por eso, si ustedes quieren, le pueden hacer screen a esta pantalla o esperar a la siguiente clase para que tengamos ejemplos prácticos o incluso ustedes tengan ejemplos prácticos. Tenemos, ya vamos a ir finalizando, tenemos lo que es la vitamina D, que funciona casi como una hormona. La necesitamos para procesos hormonales, para poder fijar el calcio en nuestros huesos. No sé si se han dado cuenta, pero todo está conectado. Si no consumimos vitamina C, vitamina A, no vamos a poder absorber bien el hierro si lo juntamos en la misma comida. Si no consumimos vitamina D a través de un suplemento o por el sol, tampoco vamos a poder fijar calcio en nuestros huesos. Entonces, todo está conectado y es muy importante que tratemos de tener una alimentación variada, porque si la tenemos variada es muy probable que de algún u otro alimento consigamos los nutrientes que necesitamos. Y es por eso que no se recomienda que todos los días se coma lo mismo, que era lo que les había indicado al inicio, que no todos los días sea soya, 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 sino que haya una variedad para poder tener más nutrientes. ¿Cómo obtenemos vitamina D? 20 minutos al sol 3 veces por semana.
Y si hay deficiencia, se evalúa suplemento. Eso es muy importante. Lamentablemente, en nuestro país no existe, al menos yo no he visto en farmacias, vitamina D3, que es la que se utiliza para subir los niveles de vitamina D cuando hay deficiencia, que sea de origen vegana, porque la vitamina D puede ser o de un pescado o de lana de oveja. Entonces, si tienen la oportunidad y el privilegio de traerla de otro país, pues genial. Sí existe vitamina D2, que es la vegana, en nuestro país, pero ese suplemento tiene que ser dado por un médico o un nutricionista. Entonces, porque la dosis es bien alta y tiene que ser evaluado con examen, entonces ahí puede, por eso había mencionado, evaluarlo con su nutricionista. Y finalmente tenemos el selenio, que es un micronutriente que muchas personas no le toman importancia, pero es demasiado importante para la salud de nuestra tiroides, para la producción de ADN y para que nuestro sistema inmunológico funcione de una manera correcta. ¿Dónde lo encontramos? En las castañas o también conocidas como nueces de Brasil. Las castañas sí son como el alimento fuente de este mineral. También las podemos encontrar en las macadamias, pero aquí en el Perú nunca he visto macadamias crudas, o sea, que no sean en bebida vegetal. Y con 3 castañas al día cubrimos nuestro requerimiento de selenio. Y quiero que ustedes se evalúen y cuéntenme si están consumiendo 3 castañas diarias, porque creo que el omega 3 ya muy probablemente lo sabían, el hierro ya lo sabían, pero quizás el selenio no, o quizás ya han ido a otros talleres con otros nutricionistas, o quizás a un taller previo que Arba haya hecho, pero sí es muy importante que consumamos el selenio. Y bueno, tenemos a la B12, que casi me olvidé de la B12. Es una vitamina que la necesitamos para no tener problemas neuronales y lo ideal sería que lo consumamos a través de suplementos. He puesto alimentos fortificados, pero realmente no cubrimos requerimientos con alimentos fortificados. Actualmente he visto hasta proteínas veganas que tienen suplemento están enriquecidas con B12, quesos veganos enriquecidos con B12, bebidas vegetales enriquecidas con B12, pero lo ideal sería que consumamos el suplemento para evitar deficiencias. Y algo muy importante es que el valor en normalidad es de 450. Y probablemente cuando van al laboratorio, se sacan sus exámenes, van a ver que como mínimo tiene que haber 200 o hasta 250, según lo que indica el laboratorio. Y ya si tienen menos de 450, tienen deficiencia. Aquí, quienes tienen que tener mayor cuidado con cuánta B12 van a consumir, etcétera, son las personas que tenemos tendencia al acné. No quiero decir que si tú tienes tendencia al acné no la consumas, para nada, hay que consumirla. Lo responsable es que la consumamos, porque dentro del mundo vegetal no vamos a encontrar B12, ya que es de origen bacteriano, y a los animales, sean vacas, pollos, gallinas, cerdos, los suplementan con vitamina B12 para que luego, a través de su carne, huevo, lácteo, las personas omnívoras lo consuman. Pero si tú ya estás haciendo la transición a una alimentación basada en plantas, si tú ya eres vegano, vegetariano, por favor, consume tu suplemento, anda con un nutricionista para que te saques exámenes de B12, homocisteína, eh, pero sí es importante que siendo vegetariano o incluso flexitariano, esas personas que de vez en cuando comen vegano también se suplementen. Lo ideal es de 25 a 100 microgramos diarios, o puede ser 1000, 2 o 3 veces a la semana, o 2500 una vez a la semana. Estos son las cantidades que uno debe consumir en mantenimiento. Sin embargo, se evalúa si hay deficiencia, cuánto de B12 tiene que consumir el paciente, si el paciente tiene
tendencia al acné o tiene acné, o si tiene alguna otra, si tiene alguna enfermedad que lo predispone a generar acné, como ovario poliquístico, también se debe evaluar la cantidad de B12 que va a consumir. Y tenemos el yodo, que es un mineral muy importante también para la salud de la tiroides, y muchas veces no le prestamos atención, y de hace, no sé, hace unos años se volvió de moda la sal de maras o la sal marina o los diferentes tipos de sales que existen, y esas sales muchas veces no están enriquecidas con yodo. De hecho, el Estado peruano empezó a enriquecer la sal con yodo porque a nivel costa, todos los alimentos que crecen en la costa, por estar más cerca del mar, tienen mayor cantidad de yodo, pero los alimentos que crecen en la sierra o en la selva no. Y si no están enriquecidos con yodo, es decir, si la sal no está enriquecida con yodo, podemos tener problemas o enfermedades como el bocio. Y no queremos eso. Entonces, sí es importante que consumamos la sal barata, esa que encontramos en las tiendas, o si ustedes quieren irse por una sal más fancy, váyanse por la sal fancy, menos procesada y todo lo que quieran, pero solo si en la etiqueta dice enriquecida con yodo. Si no dice que tiene yodo, pues busquen una, porque sí hay en un supermercado encontrado yodo, yodo no, sal yodada de maras. Bien, aquí hay más información acerca de cuánto de B12 hay que consumir. El cuadro los va a marear quizás o quizás no, pero sí es muy importante que, y por eso se los mostraba, que los bebés necesitan una cantidad mínima que le pueden obtener a través de la madre siempre y cuando ella esté consumiendo el suplemento. Después, en el caso del embarazo, se debe consumir B12 todos los días. En el caso de la lactancia, se debe consumir B12 todos los días. En los otros casos, sea en la niñez o sea dependiendo de la niñez. Si es alimentación complementaria después de los 6 meses, también se tiene que dar todos los días, hasta los 4 años, en donde ya se puede recibir el suplemento 2 veces o una vez a la semana. Básicamente, esa era la razón por la cual estoy mostrando el cuadro. La importancia de tomar B12 todos los días en caso la mujer esté embarazada o esté dando de lactar, o sea, bebé menor o niño menor de 4 años. Y otra cosa importante es que en el Perú todavía no llegan dosis de B12 tan pequeñas, y muchas veces ha pasado que papás han comprado suplementos de vitamina B12 más pequeños de 250 y les han dado la pastilla completa a sus hijos, y cuando se han hecho exámenes la B12 sale súper alta. No es que la B12 va a generar toxicidad, no pasa eso, pero sí se debe hacer, se debe moderar el consumo de esta vitamina o suplemento. Entonces, yo con esto ya termino. Voy a dejar de grabar.